Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo día de la Semana de la Rehabilitación ANSI. Para nosotros es realmente un honor poder contar con este grupo tan selecto de profesionales en el área de la fonoaudiología. Me presento formalmente. Mi nombre es Carmen Chicamesa, soy fisioterapeuta de profesión, especialista en cuidado intensivo y tengo una maestría en infecciones. Actualmente me desempeño como vocal nacional del grupo de rehabilitación para AMSI hasta el periodo 2023, 2021-2023 y bueno, la intención de este periodo es continuar con la labor que se hizo en el periodo pasado de seguir ampliando y llevando sin barreras la rehabilitación a todos los gremios a nivel nacional. Es por eso que se les ha fomentado y se les ha motivado de una manera muy significativa al grupo de fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición, psicología, para que se unan activamente a la AMSI. En esta semana estamos muy contentos porque hemos recibido muchísimas membresías de fonoaudiólogos especialistas en cuidado crítico y especialistas en otras áreas, y eso realmente nos ha motivado a seguir trabajando por todos los profesionales que estamos laborando en cuidados intensivos. De verdad que mil gracias por aceptar esta convocatoria, gracias a todos los ponentes por tomar de su tiempo desinteresadamente para regalarnos un espacio de ciencia y academia, y pues a todos los que están acá convocados, participando como asistentes. Lo que siempre digo, los brazos están abiertos en el capítulo de terapias para que hagan parte activa. Ahorita estamos en promoción. Aprovecho para invitarlos. Solamente pueden acceder por, si no estoy mal, 80,000 pesos el resto del año, para que puedan tener el año que viene la oportunidad de acceder con el 50% de descuento de la anualidad de la membresía, que son como 160,000 pesos. Entonces, nada, la invitación es para llevarlos, motivarlos a que hagan parte del AMSI y podamos unir esfuerzos para poder continuar esta labor académica, científica y gremial que queremos hacer desde la asociación. Entonces, les deseo a todos una feliz noche, espero que puedan disfrutar de este espacio académico, aprovechen para que le manden el link a sus compañeros. Yo creo que es primera vez en la historia, gracias a Joana por aceptar la invitación, ¿verdad? Que estamos teniendo una gran y masiva convocatoria de fonoaudiólogos en AMSI, y es bonito saber que estos espacios para el cuidado crítico en profesiones que probablemente muchos especialistas no les estaban dando la importancia que era y que son realmente vitales, como son la fonoaudiología y la terapia ocupacional y la nutrición dentro de AMSI, sean tenidas en cuenta en gran manera. Entonces estamos dando un salto enorme. AMSI hasta este año estuvo solamente en el capítulo de terapias con terapia respiratoria y fisioterapia, y yo creo que ya era momento de ampliar las barreras. Entonces, hagamos extensiva la invitación, no decaigamos en esta labor y vamos a tratar de posicionar el cuidado intensivo desde la rehabilitación donde debe estar, porque somos el pilar y el fundamento para entregar a la sociedad y a las familias individuos 100% funcionales luego de su estancia en la UCI. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Les voy a dejar por ahí en el chat mi correo institucional, mi número de teléfono, por si necesitan cualquier otra información referente a las membresías. Igual Alejo les va a pasar por ahí el link también, donde desde la página de ANSI pueden acceder a las membresías, y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme por el WhatsApp, que yo les brindaré toda la información pertinente y cómo se hacen miembros AMSI en el más corto de los tiempos posibles. Entonces, les mando un fuerte abrazo desde mi corazón. Gracias a todos los fonoaudiólogos por aceptar este llamado. Gracias querida Carmen. Bueno, agradezco también al doctor Pizarro, presidente de la AMSI, a Carmen y pues a todas las vocales del capítulo de rehabilitación por este espacio tan importante que creo que todos los que hemos trabajado en pro de la fonoaudiología en cuidado crítico entendemos que este es un paso o
un paso que estábamos intentando dar hace mucho y pues creo que por fin estamos acá. Hoy tenemos una jornada súper interesante. Le doy la bienvenida a todos los colegas que están ahí conectados, fonoaudiólogos y de otras profesiones, porque hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con la fonoaudiología en cuidado crítico, pero no solo en Colombia, sino en otras latitudes. Por eso tenemos como invitado en nuestra primera conferencia inaugural, titulada Fonoaudiología en el Grupo Interdisciplinar de UCI, la agremiación El Paso Inicial, a Gabriel Salgado Maldonado. Él es fonoaudiólogo, magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes, es fonoaudiólogo de la unidad de fonoaudiología del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Tórax, presidente de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Él nos va a contar un poco de su experiencia y de lo que está ocurriendo en Chile con el fenómeno de la fonoaudiología en las unidades de cuidado crítico y de cómo se ha vivido allí la agremiación. Muchas gracias, Gabriel, por acudir a nuestro llamado, por tu tiempo, y pues te dejo para que nos puedas compartir tu pantalla. Súper. Hola, dame unos minutos, por favor. No sé si logran ver. ¿Sí? Aquí ya la vemos. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como tú ya me presentaste, yo soy Gabriel Salgado, soy fonoaudiólogo acá en Santiago de Chile. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional del Tórax, que es un centro de referencia nacional en patologías cardiotorácicas. Y como dice ahí, soy el presidente de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional Intensiva, que pertenece a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Cuando me invitaron ustedes a esta presentación, me pedían como un poco la experiencia de este grupo interdisciplinar y cómo podemos conformarnos como un ente gremial, ¿cierto?, dentro del alero de la sociedad científica. Una de las grandes cosas que a nosotros nos ocurre, y yo me imagino que en Colombia quizás pasa lo mismo, es que el rol del fonoaudiólogo, por lo menos acá en Chile, en los cuidados críticos y en el contexto hospitalario, está siempre centrado en si el paciente logra comer o no logra comer. ¿Sí? El paciente, es frecuente escuchar por parte del equipo médico que el paciente logra deglutir, que deglute las secreciones, en el caso de los fisioterapeutas o kinesiólogos, ¿cierto? Que el paciente traga, que el paciente come sin problemas, que le dieron agüita y tomó sin problemas, y hasta el propio paciente te dice que tomó agua sin problemas, pero está completamente ahogado. Entonces, estas frases en el continuo claramente limitan mucho lo que nosotros podemos y podíamos hacer en ese tiempo. Y era frecuente escucharlo por parte del residente, de la enfermera, de la TENS, incluso del interconsultor que iba, ¿sí? Y uno de los grandes dilemas que ocurría en el contexto hospitalario es que los pacientes, para poder bajar de una unidad de alta complejidad a baja complejidad, a cuidados básicos o cuidados medios, incluso el alta al domicilio, estaba asociado a la alimentación. Es decir, comer o no comer es el gran dilema que en algunos casos manifiesta, ¿cierto?, el equipo médico en general. Entonces, el paradigma de la fonoaudiología en el contexto hospitalizado siempre está relacionado con el comer. Y muchas veces este paradigma del comer se limita, ¿cierto?, a que en las unidades no se cuenta con los profesionales. Nosotros nos vemos en el escenario que no todos los establecimientos de salud cuentan con profesionales fonoaudiólogos como profesional de staff en los equipos médicos, sino que muchas veces en los equipos, perdón, de cuidados críticos, sino que son un interconsultor, alguien que se llama por un caso puntual y resuelve la solicitud y se va a su dependencia, que en algunos casos es de
depende, por ejemplo, de neurología, dependen de otorrino, laringología, de servicios de medicina física y rehabilitación. Entonces, siempre es importante volver a las bases, ¿sí? Cuando uno busca la definición de fonoaudiología, nosotros somos los encargados de evaluar, de prevenir, de diagnosticar, ¿cierto? De realizar tratamiento en los problemas del lenguaje, de la comunicación, los problemas cognitivo-comunicativos, los trastornos de la deglución, de la motricidad orofacial, ¿cierto? Los problemas auditivos en niños y adultos. Entonces, cuando uno piensa en este paradigma de la rehabilitación y en este paradigma de la UPC, nos encontramos que de todas las funciones que nosotros podríamos cumplir en las unidades de paciente crítico, solamente nos estamos limitando al contexto de la disfagia. Y actualmente, en el contexto de la pandemia, nos hemos dado cuenta, y los equipos profesionales se han dado cuenta de que nosotros podemos aportar mucho más, incluso con la implementación de sistemas de comunicación aumentativas en etapas muy tempranas de los pacientes. Cuando uno busca en la literatura, ¿cierto? Nos encontramos con el escenario de que ya hay revisiones, ¿cierto? Editoriales que describen lo que nosotros podemos hacer en las unidades de paciente crítico. Y no solo estamos preparados, ¿cierto?, por nuestra formación y nuestras especializaciones en el abordaje de la deglución, sino que podemos participar en los trastornos de la comunicación, podemos participar en el abordaje de este paciente traqueostomizado, en el paciente ventilado, ¿sí? Y son intervenciones que son bastante complejas y que en la mayoría de los escenarios se dejan de lado, ¿cierto? Y solo se centran en una pequeña porción de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, nuestro rol en las unidades de paciente crítico es mucho más amplio, ¿sí? En el contexto del paciente traqueostomizado, podemos trabajar previo a la traqueostomía, ¿cierto? Podemos trabajar en el contexto del paciente extubado, participar del proceso de la extubación y en la evaluación de la extubación, ¿cierto? Claramente esto está condicionado al perfeccionamiento que nosotros podemos llegar a tener, de cómo nos integramos al equipo que participa, ¿cierto?, en estas evaluaciones, y también cómo nos validamos dentro de las unidades, ¿sí? Una de las grandes cosas que nos ocurre a nosotros acá en Chile es que siempre se parte de la motivación del fonoaudiólogo que quiere aportar a la mejora, al restablecimiento de la salud de las personas que están en unidades de paciente crítico, pero también que les interesa, ¿cierto?, poder realizar intervenciones desde etapas muy tempranas, pensando en disminuir las secuelas que podemos encontrar en estos pacientes cuando llegan a una unidad de menor complejidad. Por lo mismo, el paradigma que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, de las unidades críticas respecto a la fonoaudiología en este paciente que se encuentra con bloqueo neuromuscular, que se encuentra intubado, ventilado, con una gran cantidad de drogas, ¿cierto?, y que de alguna forma su estancia hospitalaria va a generar una alteración en su funcionalidad, debe ir cambiando, y desde etapas muy tempranas nosotros necesitamos preocuparnos por este ABC de la fonoaudiología en los cuidados críticos, ¿cierto? La A en torno a la alimentación, en cómo vamos a iniciar de manera segura y eficiente una alimentación por vía oral si la condición del paciente lo permite. El abordaje de los trastornos de la voz en etapas tempranas. Si uno revisa la literatura, encontramos que hay una alta prevalencia de disfonías y lesiones laringeas en el paciente intubado, y también los trastornos de la cognición y la comunicación. Sabemos que la alteración de la comunicación por una intubación orotraqueal, ¿cierto?, por una traqueostomía, es una de las condiciones que generan más angustia en nuestros pacientes. Si a eso le sumamos la condición de delirium, si a eso le condicionamos, le agregamos un trastorno del lenguaje asociado de base por un accidente cerebrovascular, por ejemplo, claramente empieza a complejizar y es más angustiante. Y también migrar este paradigma del ABC a la humanización de la intervención y la humanización de las instancias hospitalarias, que no es
un tema que muchas veces se deja de lado y quizás ahora, cuando estamos frente a esta pandemia de COVID-19, nos estamos dando cuenta que nuestros pacientes, ¿cierto? Estas personas en UCI permanecen más tiempo en unidades complejas, ¿cierto? Con traqueostomías, con ventilación mecánica prolongada, y claramente eso genera una repercusión desde el punto de vista de la humanización y de la actividad de la vida diaria. Ahora, cuando uno revisa la literatura, encontramos que cuando uno ve en este estudio retrospectivo de cómo se realiza la intervención en pacientes hospitalizados, hay un dato súper interesante que habla de que los pacientes que acceden a terapia en este estudio retrospectivo reciben intervención por fonoaudiología, ¿cierto? Desde el día 5 promedio, ¿cierto? Del tercer día al noveno día desde la extubación. Y no sé si eso es replicable en todos los centros, pero claramente estos estudios de alguna forma justifican que nosotros seamos parte del equipo que está en unidad crítica, y para ser parte de este equipo que está en unidad crítica, nosotros de alguna forma necesitamos generar la necesidad de contar con estos profesionales, y que no solamente sea un interconsultor que va a ver un paciente, deja indicaciones y se va, sino que participa en todo el proceso de rehabilitación y de hospitalización, participa en los protocolos de intervención, participa, ¿cierto?, en las reuniones técnicas que tiene la unidad de paciente crítica, y le entrega la mirada desde nuestra disciplina a todos los procesos que podemos encontrar en UPC, ¿cierto? En UCI. En este caso hablamos de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, higiene oral, posicionamiento del tubo, estamos hablando de, ¿cierto?, protocolos de decanulación, protocolos de weaning, intervención directa e indirecta de la dilución de la voz y también de la comunicación, implementación de tableros de comunicación aumentativos en etapas muy tempranas. Y por lo mismo, la gran pregunta es si es necesario contar con fonoaudiólogos como un ente permanente, ¿cierto?, en estas unidades. Y claramente la respuesta es sí, necesitamos contar con fonoaudiólogos, ¿cierto?, porque en general un 60% de los pacientes que sobreviven a insuficiencia respiratoria aguda, ¿cierto?, necesitan una evaluación al pie de la cama para detectar el riesgo de evento aspirativo, y por lo mismo iniciar una alimentación por vía oral de la mejor forma posible, con la seguridad y la eficiencia que eso se necesita. Por lo tanto, la evaluación clínica junto a la cama requiere de una historia clínica, ¿cierto?, un buen examen físico, pero también la evaluación de la capacidad del paciente para tragar alimentos y líquidos de diferentes consistencias, incluso los medicamentos. Las pruebas de screening claramente ayudan de alguna forma y orientan a si el paciente tiene riesgo o no de evento aspirativo, y si tiene riesgo aspirativo, solicitar la evaluación por fonoaudiología. Pero si nosotros contamos con el profesional fonoaudiólogo como un ente permanente en esta unidad, claramente el screening que puede realizar la enfermera, el médico, el kinesiólogo, se deja de un segundo plano, porque tenemos al profesional que está evaluando en etapas tempranas y logra identificar de mejor forma a este paciente que tiene riesgo de hacer un evento aspirativo relacionado con la edad, relacionado, ¿cierto?, con los días de intubación, el procedimiento quirúrgico o la condición basal de ese paciente, ¿sí? Y lo más importante, que aunque la decisión de cuándo reanudar la alimentación oral a menudo se aplaza por el fonoaudiólogo, ¿cierto?, es importante mencionar que la mayoría de los profesionales de cuidados críticos desconocen, uno, la función del fonoaudiólogo y el nivel de capacitación que nosotros tenemos para poder hacer estas evaluaciones, ¿cierto? Y muchas veces el inicio de alimentación pasa por: probemos, dale agua, dale jalea, dale el alimento, y si lo tolera bien, y si no lo tolera, quizás llamamos al fonoaudiólogo. Entonces eso claramente repercute en la calidad de la atención de estos pacientes. Desde esa misma vereda, claramente el COVID-19 viene a dejar en evidencia la necesidad de rehabilitación
desde todas las veredas, desde la terapia física, desde la terapia ocupacional, desde la psicología, desde la nutrición, ¿cierto? Y nosotros nos estamos dando cuenta desde la mirada fonoaudiológica en pacientes que están con largos periodos de intubación orotraqueal y de ventilación mecánica, que la disfagia es lo que está más presente, y claramente la disfagia post-extubación es algo que tenemos que resolver de manera rápida. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente se extuba, nosotros necesitamos desocupar la cama crítica, ¿cierto? Para poder ingresar un nuevo paciente, pero también necesitamos en etapas tempranas poder rehabilitar. Y eso es súper importante porque en el paradigma anterior, no sé si ocurre en Colombia, pero acá en Chile, la rehabilitación en UPC estaba solamente orientada hacia los kinesiólogos o terapeutas físicos, y ahora contamos con profesionales de rehabilitación, psicólogos, terapeutas ocupacionales desde la UCI, ¿ya? Y eso es súper importante también. Ahora, es importante entender que la disfagia post-extubación, que es el eje principal en las unidades de paciente crítico, es un problema que necesita un abordaje multidisciplinario, ¿cierto? El equipo médico, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, enfermería, terapia ocupacional, los auxiliares, ¿cierto? O los técnicos en enfermería, el equipo médico, el otorrino, el cirujano, ¿sí? Los químicos farmacéuticos también, todos participan de manera activa en entender y en abordar la disfagia, que yo me imagino que van a hablar un poco más adelante. Y también un rol importante tiene que ver con estos pacientes traqueostomizados que necesitan un abordaje multiprofesional. Necesitamos que para poder lograr la decanulación participen todos los actores posibles, ¿cierto? De la mejor forma para poder disminuir el tiempo que los pacientes están con traqueostomía, el impacto que genera en la deglución, en la función física, en la función respiratoria, en la función psicológica, ¿cierto? Y en la calidad de vida a largo plazo, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, en estas personas que están en unidades de paciente crítico, claramente nosotros podemos aportar mucho. Podemos aportar en el paciente intubado desde la implementación de sistemas de comunicación en etapas muy tempranas, ¿cierto? En abordajes preventivos para la disminución de secuelas, ¿cierto? Lesiones en cavidad oral, la higiene oral en estos pacientes, ¿cierto? Y lograr de alguna forma mantener funciones protectoras de vía aérea, o mantener el componente orofacial lo más conservado posible, ¿cierto? Para que al momento de la extubación podamos trabajar de manera más rápida el tema de glutorio, ¿cierto? En el paciente traqueostomizado ocurre lo mismo. Necesitamos de alguna forma poder trabajar de manera más temprana con estos pacientes, y en el paciente extubado también, ¿cierto? Necesitamos que logre una alimentación segura y eficiente en etapas tempranas y evitar el riesgo aspirativo para evitar la reintubación en estos pacientes. Por lo tanto, el paradigma de la unidad crítica por parte del intensivista, por parte de la enfermera, del kinesiólogo, del químico farmacéutico, nutricionista, psicólogo, técnico en enfermería, de que el paciente traga, se debe cambiar, ¿cierto? Y lo más importante es que nosotros somos los encargados de cambiar ese paradigma. Y es algo que nosotros vivimos acá, ¿cierto? Nosotros partimos como interconsultor y empezamos a decir, oye, pero este paciente tiene aparte un trastorno de la voz, necesita rehabilitación. Este paciente tiene un trastorno cognitivo, necesita rehabilitación. Este paciente tiene un síndrome afásico, necesita rehabilitación. Y una rehabilitación intensiva en etapas tempranas claramente disminuye, ¿cierto?, la discapacidad a largo plazo. Y lo más importante es que también, identificando y cambiando este paradigma, nosotros nos posicionamos como un ente activo en estas unidades. Por lo mismo, cuando hablamos del paciente traqueostomizado, llegar del día 1, cuando hacemos la primera evaluación del paciente traqueostomizado, a lograr decanular, hay un trabajo no solo del fonoaudiólogo, sino que de todos los profesionales, ¿sí? Y claramente nosotros lideramos de alguna forma la rehabilitación de la deglución, de la comunicación.
¿cierto? Y acá la dupla entre el kinesiólogo o terapeuta respiratorio y fonoaudiólogo es clave, por lo tanto es un trabajo que tiene que ser compartido. Ahora, ¿cómo nosotros enfocamos esto a esta actividad gremial, a esta actividad científica? ¿Sí? En Chile está actualmente la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que cuenta con la división de enfermería, la división de farmacia y la división de kinesiología. Entonces, todo esto parte y comienza porque los distintos centros de salud contaban con fonoaudiólogos que iban de interconsultor. Es decir, en una UCI se hacía una interconsulta en que se le solicitaba al fonoaudiólogo de otorrino que fuera a evaluar un paciente a la UCI, el fonoaudiólogo lo evaluaba, ¿cierto? Y se abrió una ventana y donde en el contexto hospitalario, ¿cierto? Se empezó a necesitar de fonoaudiólogos en las UCI de manera permanente o de que fueran de interconsultores de manera más frecuente, y claramente la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva de alguna forma se da cuenta, ¿cierto?, que en las distintas unidades de cuidados críticos hay fonoaudiólogos que participan en conjunto con las enfermeras, con los químicos farmacéuticos, con los kinesiólogos, y por la motivación de médicos, de enfermeras, de kinesiólogos, ¿cierto?, de terapeutas ocupacionales y de fonoaudiólogos, se crea el año 2019 de manera formal la división, ¿cierto?, de terapia ocupacional y fonoaudiología, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de la división de fonoaudiología y terapia ocupacional? Porque en realidad solamente conformar la división de fonoaudiología es complejo porque se necesita un quórum importante para que esto funcione. Por lo tanto, tenemos dos disciplinas que son relativamente nuevas en las unidades de paciente crítico y que necesitan unificar criterios y unificar fuerzas para poder desempeñar de mejor forma la disciplina en estas unidades, y así nace la división. Y se empiezan a generar distintas instancias, y lo primero es que nosotros necesitamos dar a conocer nuestro trabajo. Necesitamos que conozcan lo que hace un fonoaudiólogo, y que es más allá de que si el paciente traga o no traga, sino que es ver todas las veredas de la fonoaudiología en estas unidades. Por lo tanto, se crea la división de fonoaudiología y terapia ocupacional y se genera el primer congreso de terapia o un módulo de terapia ocupacional y fonoaudiología, ¿cierto?, en el 37 Congreso Chileno de Medicina Intensiva, y de ahí se empiezan a generar distintas instancias donde participan fonoaudiólogos, ¿cierto? Tenemos fonoaudiólogos que se especializan en UPC, en paciente quemado. Bueno, participamos de esa actividad formativa organizada por la SOCHIMI, ¿cierto? El fonoaudiólogo tiene que ser un ente activo en la jornada, en la humanización, perdón, de los cuidados críticos. Por lo tanto, se participa en las jornadas de humanización en cuidados críticos, y después se nos encomienda de alguna forma generar un congreso formal, ¿cierto? El primer y segundo congreso, que es parte del congreso anual que se genera por parte de la sociedad, y actualmente, ¿cierto?, también en el contexto COVID se comienzan a generar distintos documentos de orientaciones que ayudan al desempeño de nuestras funciones. Nos encontramos que colegas de la división, en conjunto con otros profesionales y las otras divisiones, participaron en instructivos asociados al manejo de la persona con traqueostomía en COVID, ¿cierto?, manejo de la persona intubada. La división de terapia ocupacional participó en la confección de estos escudos faciales cuando en Chile por lo menos había un déficit de estos insumos. Se empezaron a confeccionar, los terapeutas ocupacionales participaron, ¿cierto?, junto con fonoaudiólogos en los cuadernos de rehabilitación cognitiva en COVID-19 como insumo que pudiesen contar los profesionales en las UPC, ¿cierto?, cuadernos de apoyo de la comunicación, que era llegar y descargar y poder utilizar de manera más rápida, y claramente participaron en el kit de Prono y en otras instancias más, y las distintas recomendaciones, ¿cierto?, para cuando se realizaba una traqueostomía en paciente COVID, ¿cierto?, cómo facilitábamos la comunicación en paciente con vía aérea artificial y COVID-19,
recomendaciones para la prevención y minimización de secuelas de la deglución y la comunicación en el paciente con tubo endotraqueal y claramente recomendaciones y manejo para el cuidado del paciente con traqueostomía. Ahora, no solo eso, sino que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva participó de manera activa en conjunto con el Ministerio de Salud de Chile en instancias formativas para los profesionales que no se desempeñaban en UPC y que fueron redestinados a estas unidades de paciente crítico a apoyar las funciones, ¿cierto?, ante la alta demanda de camas críticas. Y cuando ocurrió esto, también se nos encomendó y nosotros participamos de manera activa en generar contenido, ¿cierto?, mesas de trabajo, participamos en formaciones, en actividades a través del hospital digital, ¿cierto? Con temas, por ejemplo, la rehabilitación fonoaudiológica en el paciente crónico, la prevención de neumonía en el paciente ventilado, intervenciones de terapia ocupacional en el paciente con delirium, ¿cierto? Mesas redondas respecto al paciente traqueostomizado, recomendaciones respecto, ¿cierto?, al paciente intubado, y también empezamos a generar actividades de promoción, ¿cierto?, asociadas, por ejemplo, el Día del Delirium, el Día del Terapeuta Ocupacional, el Día del Fonoaudiólogo, que en Chile se celebra ahora en noviembre, que también tenemos quizás algo planeado de realizar, y en general muchas instancias formativas. Actualmente, la división de fonoaudiología y terapia ocupacional está conformada por 6 personas, ¿cierto? Tratamos de contar con distintos profesionales de centros distintos, ¿cierto? Está Marcela Serna, que es terapeuta ocupacional y que es la vicepresidenta. Está Ana Karina Salazar, que es la secretaria y fonoaudióloga. María Paz Humán, que es tesorera, que es terapeuta ocupacional. Axel Pavés, que es nuestro director científico. Nelson Sá, que es nuestro director de extensión. Y yo, que les habla, que soy el presidente actualmente de la división. Por lo tanto, hemos trabajado en algunos lineamientos que se encomiendan por parte del directorio central, pero que también nosotros tenemos que generar nuestras instancias propias, ¿cierto? A través de capacitación, de mesas redondas, de conversatorios que se han realizado a través de plataformas Zoom por el Hospital Digital. Y actualmente, estamos trabajando, ¿cierto?, en el Congreso, el 39 Congreso de Medicina Chileno de Medicina Intensiva, que se va a realizar en noviembre, que va a tener la modalidad online, y nosotros vamos a participar, ¿es cierto?, y vamos a generar el tercer Congreso de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, al cual los invito de manera cordial que puedan participar. Contamos con referentes internacionales que son bastante renombrado, ¿cierto? Está el doctor Pere Clavé, que es un referente respecto al abordaje de la disfagia, pero también contamos, ¿cierto?, con Beslania Nascimento, ¿cierto?, Sara Wallace y también Mireia Bolívar. Y también hay expositores de terapia ocupacional, ¿cierto? Y también cada división tiene su propio congreso al cual pueden participar en las distintas jornadas que se van a realizar. Y claramente, no menos importante, es hablar que detrás de los fonoaudiólogos siempre hay un equipo de trabajo que está detrás de todo esto, ¿cierto? Al cual nosotros les pedimos que participen con nosotros y que ellos también tengan la visión del fonoaudiólogo, ¿cierto? Y que ellos pesquisen de alguna forma lo que nosotros visualizamos en estas unidades. Y el equipo, como yo les menciono y lo muestro acá, lo conformamos todos. Actualmente acá ustedes pueden encontrar al equipo de kinesiólogos, ¿cierto? El equipo de kinesiólogos que están acá, el equipo de enfermería de nuestras unidades de paciente crítico, el otorrino, nuestra fisiatra, que es nuestra jefe de servicio, en el caso de mi centro, ¿cierto? Los fonoaudiólogos que están acá, aquí estamos los 3 fonoaudiólogos que están en el instituto, el equipo de nutrición, ¿cierto?
Hay un sinfín de personas que comparten esta visión y que de alguna forma nos ayudan a posicionar lo que nosotros hacemos. El psiquiatra, perdón, se me olvida acá que también contamos con un psiquiatra en el instituto y claramente las psicólogas y terapeutas ocupacionales acá que están ahí posando en el frontis del hospital. Eso es lo que yo les quería hablar. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna consulta. Yo feliz de poder ayudar. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación. Estamos súper llamados a seguir ese ejemplo que ustedes nos dan desde Chile para no solamente posicionarnos desde los escenarios, sino también desde la agremiación. Una invitación a los colegas que están conectados acá a agremiarse a AMSI para que logremos ese efecto tan positivo que ustedes en Chile han logrado hasta ahora de posicionar el fonoaudiólogo en las unidades de cuidado crítico. Las preguntas aparecerán en el chat y al final tendremos un espacio para responderlas. Muchas gracias. Bueno, ahora en la segunda parte de esta jornada se va a desarrollar el conversatorio titulado Fonoaudiólogos reales en UCI reales, presente y futuro del fonoaudiólogo en UCI. Y pues tengo 3 invitados que fueron escogidos porque son, aparte de fonoaudiólogos clínicos de UCI reales, especialistas, expertos, docentes, investigadores, entonces tienen un plus significativo y además representan a diferentes latitudes nacionales, cómo se vive la fonoaudiología en UCI desde diferentes regiones de nuestro país. Tenemos a Angélica Lizarazo. Ella es fonoaudióloga, especialista en proyectos de investigación y especialista en rehabilitación de la discapacidad, doctoranda en fonoaudiología, es fonoaudióloga adscrita a la Clínica de Marley y docente de la Universidad Manuela Beltrán. A Rocío Ojeda Ayala, que es fonoaudióloga, especialista en fonoaudiología en cuidado crítico, especialista en docencia universitaria y es fonoaudióloga de la Clínica Valle de Lili en Cali. Y a Daniel Carrillo Manjarres, que él es fonoaudiólogo de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, especialista en fonoaudiología en cuidado crítico y actualmente es fonoaudiólogo del Centro Hospitalario Serena del Mar en Cartagena. A ustedes muchísimas gracias por acudir también a esta jornada y a esta cita tan importante para la fonoaudiología. Ustedes han estado trabajando del hombro con nosotros en visibilizar la fonoaudiología en cuidado crítico. En este espacio de conversatorio vamos a tener una jornada de preguntas y cada uno de nuestros invitados va a tener 3 minutos máximo para responder esas preguntas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la dinámica. En la primera pregunta, pues la idea es que sea respondida Angélica, Rocío y luego Daniel. Y voy a compartir un cronómetro para que no nos excedamos en el tiempo, dado que los fonoaudiólogos hacemos honor a nuestro objeto de estudio y somos muy comunicativos, ¿vale? Bueno, entonces nuestra primera pregunta está relacionada con la experiencia de ustedes como profesionales en fonoaudiología en UCI. La invitación es que Angélica nos cuente qué hace el fonoaudiólogo real en una UCI real. Bueno, ¿qué hace un fonoaudiólogo? Y eso fue una pregunta que hace precisamente 13 años me empecé a hacer cuando se empezó a incursionar dentro de la UCI en la Clínica de Marley. Precisamente la primera pregunta del director de la unidad y es ¿qué pretende hacer la fonoaudióloga aquí si todos están intubados? Y el empezar a mostrarles precisamente cómo un fonoaudiólogo puede, y nos lo decía el conferencista invitado también, empezar a trabajar con la población, no solamente para temas de deglución, sino para temas de comunicación, como el hacer acciones de prevención se podían empezar a hacer tempranamente
reducir las consecuencias y las secuelas que puedan dejar procesos de intubación, los procesos de manejo de traqueostomías. Entonces, empezar a ahondarme en ese camino y mostrarle a este equipo de trabajo, enfermeras, terapeutas respiratorios, médicos intensivistas, cuál era mi valor, en qué les aportaba y qué les daba de bonus, llamémoslo de alguna forma, el tener a una fonoaudióloga ahí. Sí, fue el abrirme un espacio hace 13 años, donde nunca había estado la fonoaudióloga en ese espacio, y empezar a mostrarle la necesidad al punto que el servicio de fonoaudiología está presente. Es un servicio de fonoaudiología muy activo en la unidad de cuidado intensivo. Para esta pandemia, por ejemplo, en el COVID, fuimos un elemento de gran apoyo, visibles en este tipo de situaciones que pues para muchos dirían, ¿qué hace la fonoaudióloga en la unidad si va a estar 15 días aislado de todo el mundo? Ver cómo con los procesos de comunicación, de humanización, teníamos más allá que solo el comer, iba a representar un elemento importante en esa representación o en esa legitimación del profesional y la necesidad de tener un fonoaudiólogo en una unidad de cuidado intensivo. Ay, casi lo logré. Sí. Gracias, Angélica. Cuéntanos, Rocío, desde tu experiencia, ¿qué hace un fonoaudiólogo real en una UCI real? Hola, buenas noches a todos. Primero agradecerle a AMSI la invitación que me ha hecho extensiva para este encuentro que me parece fundamental para nuestro quehacer fonoaudiológico. Como lo planteaba Angélica, desde un principio ha sido una lucha constante, pero hemos logrado, después de muchos años de trabajo arduo de muchas fonoaudiólogas en las unidades de cuidado intensivo, ser parte activa en la unidad de cuidados intensivos, donde nosotros participamos activamente y casi a diario de las rondas hospitalarias, donde nos encontramos diferentes profesionales y se empiezan a tomar decisiones desde allí de las estrategias de rehabilitación que pueda tener el paciente. También desde allí hacemos remisiones a otros especialistas y hacemos la planeación de posibles altas. Nos hemos dado cuenta, y sobre todo todos los profesionales en la UCI han destacado lo fundamental que es la fonoaudiología en las unidades de cuidado intensivo. No solo, como lo hemos dicho y lo han dicho en este encuentro, en la función de la alimentación, sino en una función integral, donde nuestro primer quehacer es la comunicación, y vemos que esta área en principio ha sido dejada de lado, pero poco a poco nos hemos dado cuenta de la importancia, y sobre todo los profesionales, los intensivistas, que quizás eran los más renuentes en un principio que nosotros incluyéramos en esta área, pues la importancia que tenemos para facilitar la comunicación de nuestros pacientes con todo su entorno. Además de eso, pues también hemos trabajado en todas las áreas que conllevan nuestra carrera, como es la deglución, la voz, el habla y también la audición, porque en nuestra clínica contamos también con audiólogos especialistas en este área. Entonces, esta intervención, y lo bueno que hemos logrado es que no solo sea en pacientes adultos, sino que estamos desde los neonatos en las UCIs neonatales, seguimos con los pacientes pediátricos, continuamos con los adultos y también hacemos un gran aporte en lo que es en los cuidados paliativos. Gracias, Rocío. Daniel, bienvenido. Ahora es tu turno, nuestra cuota masculina. Cuéntanos qué hace un fonoaudiólogo real en una UCI real, por favor. Buenas noches. Bueno, primero que todo, pues, darle las gracias a la ANSI por esta cordial invitación, la cual pues les sirve para visualizar más nuestro trabajo, nuestro quehacer. Daniel Carrillo Mojarret, trabajo en el Centro Hospitalario Serena del Mar, en la ciudad de Cartagena.
Bueno, es una pregunta un poco compleja porque es que si estamos regidos o referenciados por el Ministerio de Educación como una profesión de carácter autónoma y que abarca tantos procesos durante el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta, la pregunta es ¿por qué existen tan poquitos fonoaudiólogos dentro de las unidades? ¿Okay? Si tenemos un mundo demasiado amplio. Entonces, eso pues, desde la especialización, desde la academia que se viene fomentando en Colombia, es vital que nosotros pues estemos allí vigilando todos los procesos, desde el punto de vista, ya sea en la alimentación, en la comunicación, en todos los procesos que están inherentes. ¿Por qué? Porque es que la alimentación es un acto social, es un acto comunicativo. Entonces, por tal razón, es indispensable que nosotros estemos allí trabajando de la mano con todo el equipo, desde el auxiliar hasta el médico, muy comunicativo. Entonces, de antemano, pues esa es la experiencia que he ganado en el Centro Hospitalario Serena del Mar y que ha sido muy satisfactoria porque lo que se busca es que los pacientes se vean pues, beneficiados de la rehabilitación en general. Entonces, de antemano, pues es eso lo que se viene trabajando acá y espero que esto siga creciendo. Gracias, Daniel. Bueno, eso hacen los fonoaudiólogos reales, pero yo me imagino que hay muchísimas cosas por ahí en el chat que además se nos quedaron en el tintero y seguramente nuestros colegas nos están recordando ahí en el chat de lo mucho que hacemos. 3 minutos es muy cortico para narrar qué hacemos los fonoaudiólogos reales en UCI reales. Bueno, nuestra segunda pregunta es, desde su experiencia, vivencia profesional en UCI, ¿nos pueden compartir un diferencial o una innovación o una experiencia particular que hubieran podido experimentar, identificar, implementar o desarrollar durante su trabajo en UCI, como protocolos, técnicas, estrategias, tecnologías, manejos interdisciplinares, etcétera? Vamos a empezar con Daniel esta vez para darle continuidad. Ok, bueno, yo soy un fiel creyente que para la supervivencia de cualquier profesión está la investigación. Es algo, es personal. Yo tengo un grupo, por decirlo así, que es con mi compañera Ingrid Marín, que es fonoaudióloga también, egresada de fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nosotros estamos trabajando en la creación de un prototipo, en un diseño biomédico que evalúe desde el punto de vista de la diagnosis en tiempo real. Entonces, tiene varias fases, o sea, esto es algo que estamos iniciando apenas, con el favor de Dios vamos muy bien, terminando la primera fase, pero lo cierto es que queremos que nuestro trabajo, que esperemos, digamos, los resultados positivos, podamos obtener grandes evidencias para poder aplicarlo a la comunidad, o sea, a los pacientes. Entonces, pienso que la investigación y desde el punto de vista en la creación de elementos biomédicos, ya pues ir un poquito más allá de crear los protocolos del papel lápiz, que son muy buenos, pero es dar ese paso, es saltar. Entonces, relacionarlo también con otras carreras, como pueden ser la ingeniería biomédica, la ingeniería electrónica, la ingeniería de sistemas, es un boom muy importante para nosotros poder aplicar tecnologías a los pacientes que están dentro de la unidad de cuidados intensivos y críticos. Entonces,
De modo que eso es lo que espero y quiero hacer. Tiene un proyecto que tiene varias fases y espero aplicarlo en el centro hospitalario y que se replique con el favor de Dios. Así que ese es. Que así sea, Daniel. Sí, para eso estamos promoviendo todos estos ejercicios. A propósito, recuerden que la AMSI desarrolla un congreso multidisciplinar en el que podemos participar, así que para la próxima versión estaremos haciendo muchísima publicidad para que los fonoaudiólogos se animen a participar en estos eventos de investigación tan importantes como Daniel lo ha comentado. Rocío, cuéntanos de alguna experiencia particular, novedosa, en tu ejercicio profesional en UCI, por favor. Bueno, en la clínica Fundación Valle de Lili hemos tenido muchas buenas experiencias. Lo primero es a partir de la implementación de protocolos específicos en cada área de fonoaudiología, donde estos protocolos los estamos actualizando semestral y anualmente, ahora con parámetros estandarizados internacionalmente. Entonces, esto hace que de alguna manera la prestación que nosotros hacemos a nuestros pacientes tenga un fundamento y una evidencia científica certera que nos lleva a una rehabilitación segura de nuestros pacientes. Además de esto, también participamos en protocolos protocolos que son no únicamente de fonoaudiología, sino que también tienen que ver con otras áreas. Por ejemplo, tenemos el protocolo de ACV, donde inmediatamente el paciente que llega a la clínica con un accidente cerebrovascular se activa el código ACV, y hemos sido partícipes de la creación de ese protocolo y también pues dentro de toda la atención de este tipo de pacientes. Otra de las cosas que también hemos implementado y que nos ha dado un gran resultado es la alimentación en pacientes con ventilación mecánica. Estamos haciendo en este momento algunos indicios de investigación para poder pues tener una evidencia sobre este aspecto que nos ha llevado a muy buen desarrollo de la alimentación en este tipo de pacientes. Y con los pacientes también con ventilación mecánica hemos implementado las válvulas fonadoras, donde nos ayudan mucho en la comunicación, y hemos visto cómo el paciente logra una mejor evolución cuando tiene una relación directa con sus familiares, y especialmente logra expresar sus necesidades básicas. Además de esto, también en la clínica contamos con fonoaudiólogas que somos especialistas por áreas. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que tiene problemas de deglución, entonces hay ciertas fonoaudiólogas que nos hemos especializado en esa área, pero si el paciente tiene una fascia, entonces nos apoyamos con compañeras que son especialistas en esa área. Entonces, esto ha hecho que sea como más certera la intervención con ellos, y siempre con un trabajo muy, muy interdisciplinar, muy en contacto con todos los especialistas de la UCI y sobre todo pues con las compañeras que tienen diferentes especificaciones en las áreas que nosotros tenemos. Gracias, Rocío. Bueno, tu experiencia es súper importante de la interdisciplinariedad, del ejercicio coordinado, del entrenamiento, que también hemos insistido muchísimo en esa área. Angélica, por favor, cuéntanos tu experiencia o innovación en tu ejercicio profesional en cuidado crítico. Bueno, por una parte me alegra mucho escuchar estas propuestas que se dan en otras instituciones y ver que estamos como todos en una misma sintonía. El trabajo con crear protocolos o establecer protocolos de manejo para pacientes que están intubados, para pacientes que están con ventilación mecánica, el manejo de las válvulas de fonación es algo que también se ha estado trabajando en la clínica de Marley.
El tema de investigación, precisamente a raíz del COVID, se hizo una investigación con toda la información relacionada con COVID y fonoaudiología, que ya fue presentada en congresos internacionales, en la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, precisamente con muy buenos resultados de ese quehacer. Entonces, la investigación y esos protocolos han sido elementos de innovación. En la clínica se ha establecido también como un elemento innovador todo el componente de humanización de servicios en la UCI, todo el programa de humanización en UCIs, donde la comunicación es uno de los elementos que más transversa este programa y que precisamente también ha sido liderado e iniciado por el Servicio de Fonoaudiología, donde el uso de las válvulas, los mecanismos de comunicación aumentativa alternativa toman relevancia e importancia dentro de la implementación de este programa de humanización. La innovación con técnicas, el uso de, por ejemplo, el kinesiotape, trabajándolo en unión con terapia respiratoria, con terapia física en función de un usuario. Por ejemplo, lo hemos usado varias veces para las pacientes que tienen extubaciones difíciles, que tienen componentes respiratorios de un alto compromiso. En COVID usamos e innovamos también con el uso del kinesiotape para mejorar el manejo de la reja costal, con resultados muy favorables en los procesos respiratorios, como un complemento y colaboración con terapia respiratoria en esas necesidades de acortar los tiempos terapéuticos y las necesidades de los usuarios. Entonces, cómo hemos trabajado en conjunto con nutrición y con enfermería en el tema de estandarizar las consistencias y dar un tema de seguridad en la ingesta a través del uso de consistencias estandarizadas. Se está empezando ya el trabajo de con el estándar internacional del ITSI, fomentar un manejo más consciente, seguro y eficiente con el manejo de las consistencias en las dietas alimentarias, y este trabajo interdisciplinar entre auxiliares, enfermeras, el soporte nutricional, nutrición clínica, en que manejemos unas consistencias y unas dietas muy específicas, muy centradas en las necesidades del usuario, de acuerdo a los procesos de evaluación y de intervención que se están haciendo con ellos. Creo que sería lo que podría decir en este corto tiempo. Hay mucho que decir. Vale, en resumen de lo que ustedes nos han contado, tenemos palabras súper claves de sus experiencias innovadoras y tal vez lo que pueda explicar que ustedes sean fonoaudiólogos reales en UCI reales. Una es investigación, otra interdisciplinariedad, otra entrenamiento y otra uso de tecnologías innovadoras. Creo que por ahí va el camino iluminado que los fonoaudiólogos en cuidado crítico deberíamos ir abonando para estar en una UCI trabajando exitosamente y posicionándonos en ese espacio. Nuestra tercera pregunta, entonces, la podríamos empezar a responder por Rocío y luego Angélica y de últimas Daniel. Y esta pregunta dice, dado todo ese movimiento relativamente reciente de la fonoaudiología en unidades de cuidado crítico, ¿cuál sería la clave para legitimar y posicionar el trabajo del fonoaudiólogo en UCI? Para que ese fonoaudiólogo que está allá y que trabaja en una clínica o en un hospital y dice, yo quiero entrar a la UCI y quiero empezar a abonar ese terreno, ¿qué consejo le tienen que dar ustedes a esos fonoaudiólogos que están indecisos, que no saben cómo empezar a trabajar en la unidad de cuidado crítico? Bueno, yo creo que primero es importante la actualización constante. No nos podemos quedar en lo que de pronto los conocimientos que tuvimos en pregrado, y pues a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que a través de esta nueva vía de todo lo que es el Internet nos ayuda mucho a estar mucho más actualizados. Entonces, aprovechar eso para estar en constante actualización. También yo les aconsejaría no únicamente actualizarnos en lo que respecta a nuestra profesión, sino también en las diferentes patologías que podemos encontrar en las UCIs. Entonces, por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello, que ahora o en la clínica
es lo que se da muy a menudo, nos llama a estar en constante adquisición de estos conocimientos. En la clínica también tenemos diferentes clínicas por especialidades, entonces hacer parte de esas clínicas nos ha ayudado mucho a entender todas estas patologías. Por ejemplo, está la clínica de tumores del sistema nervioso central, está la clínica de cabeza y cuello, donde se muestran estudios de caso, pero además de eso nos enriquecemos mucho con todas las ponencias y todos los puntos de vista que tienen todos los profesionales. Es importante también en las UCIs conocer muy bien el manejo de las salas, todos los protocolos para que tengamos un acercamiento hacia el paciente y tengamos un muy buen engranaje con todo el equipo interdisciplinario. Además de todo esto, es súper importante la comunicación efectiva y constante con todo el grupo médico. Siempre nosotros, en cualquier intervención que hacemos de algún paciente, lo primero que hacemos es hablar con la enfermera jefe, pero también estar en constante comunicación con su médico tratante y con el médico intensivista, además de enfermería, nutrición y todas las otras terapias que nos apoyan en nuestro trabajo. Y la participación continua en las rondas médicas es también muy importante, porque no solamente allí esperamos las interconsultas, sino que somos un ente activo donde nosotros podemos decidir y definir cuando un paciente que de pronto ellos no consideran que sea necesaria la intervención fonoaudiológica, nosotros sugerimos con argumentos valederos de por qué sería importante la intervención nuestra. Y sobre todo, importante, como lo decía Angélica, trabajar mucho la humanización y la responsabilidad en la rehabilitación de todos nuestros pacientes. Esto creería yo que es como los consejos que yo les podría dar a aquellos fonoaudiólogos que quieren ingresar a las unidades de cuidados intensivos, donde realmente somos muy, muy necesarios para la rehabilitación de todos los pacientes. Gracias, Rocío. Diste, creo que todos los consejos, pero bueno, Angélica también debe tener y Daniel también deben tener por ahí consejos. Nos quitó la palabra. Ese fonoaudiólogo que está ahí tratando de abrir camino en esa institución donde trabaja para UCI, ¿cuál es tu consejo, Angélica? Yo creo que una frase que ya tenía como elaborada y que de pronto Rocío también ya le dio una gran globalidad. Fonoaudiología basada en evidencia, o sea, no tenemos otro camino más que el trabajar por una fonoaudiología objetiva, una fonoaudiología basada en procesos y procedimientos protocolizados, estandarizados, que permitan precisamente posicionarnos en una unidad. Veía en el chat preguntas relacionadas con las unidades neonatales. Y sí, hablamos mucho de pronto de las unidades de UCI adulto, pero en las neonatales también tenemos bastante presencia, y Rocío también lo habló en algún momento, de la importancia de cómo estar capacitado para cada una de estas áreas. Una cosa es estar certificado, capacitado para el manejo en ventilación mecánica, ya sea adulta, diferente a las pediátricas, para poder tener una claridad del trabajo multidisciplinar, ¿sí? El trabajo con neonatólogos, el trabajo con los padres en todo lo que es la asesoría de lactancia materna, y la importancia de tener claridad de los elementos legales y de agremiación propios de este proceso. Aquí, felizmente, ya puedo decir que estoy agremiada a la AMSI, ya soy miembro de la AMSI, soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neonatología también, donde precisamente el estar agremiados, el estar uno conectado con los grupos gremiales, obviamente también soy colegiada, soy miembro del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, como con las agremiaciones vamos fortaleciendo los procesos, no solamente
como decía Rocío, quedarnos con nuestro quehacer del pregrado, cómo vamos avanzando, pero a la vez retribuyéndole a la profesión, fortaleciéndola desde varias miradas, tanto gremiales como profesionales, ¿sí? Y obviamente pues la investigación, la fonoaudiología basada en la evidencia no va a salir de otra forma que de un proceso de investigación fuerte, robusto, muy bien basado en muy buenas metodologías que nos demuestren esa evidencia para poder seguir avanzando y cada vez estar dando lo mejor de sí. Gracias, Angélica. Daniel, ¿qué consejo le darías a esos fonoaudiólogos que aún no se han decidido a ingresar a la unidad de cuidado crítico? ¿Qué recomendación les puedes dar? Bueno, primero hay que tener vocación por lo que hacemos. No te vemos. Perdón. Gracias. Primero, pues tener vocación por lo que hacemos. Estar seguro, estar capacitándose, siempre estar en una constante revisión de documentos. La comunicación dentro de la unidad también, o sea, es vital. O sea, si de pronto llega a la unidad y el médico dice, pues el paciente hoy no se puede tocar, pues no lo hagas. O sea, hay que seguir todas las reglas. ¿Por qué? Porque todo es un algoritmo. Si hay una pieza que no encaja, pues todo lo demás se cae. Por lo tanto, esos son pues los consejos y también, nuevamente, repito, investigar. Investigar, ¿por qué? Porque a nosotros los fonoaudiólogos, no sé, pero nos cuesta tanto escribir, nos cuesta, no sé si es algo, si en la universidad metodología de la investigación nos dio duro, qué sé yo, no lo sé, pero es algo que hay que hacerlo para poder fortalecer. Y como lo decía la profesora Angélica, pues fonoaudiología basada en la evidencia. Y sin eso no somos nada. O sea, quedamos como carreras por ahí, o sea, técnicas, no sé, qué sé yo. Pero de antemano es eso, o sea, es continuar todos los protocolos, tener vocación por lo que hace y estar seguro de sí mismo, porque eso es muy importante para la rehabilitación y sacar adelante al paciente, y siempre trabajar en equipo, nunca trabajar solo, nada, en equipo, con fisioterapia, terapia respiratoria, que es muy importante, medicina crítica, enfermería y los auxiliares. Entonces, ese es mi consejo para todos estos fonos que vienen detrás de nosotros, que se están formando y que sigan adelante, y vocación y amor por todo lo que hacen. Gracias. O sea que ya saben ustedes que todavía no se han decidido a entrar a la unidad, que están abriendo camino, que es un camino en algunas instituciones más complejo que en otros. Actualícense, hagan entrenamientos, inclúyanse en grupos interdisciplinares, conozcan los protocolos institucionales de donde ustedes trabajan y cómo podrían apoyar esos procesos institucionales, tengan una comunicación efectiva y constante con las personas que hacen parte de los grupos interdisciplinares de UCI, usen, analicen y generen evidencia, agrémiense, ya que agremiarse implica que van a ser visibles en diferentes escenarios, y reflexionen o motiven la vocación de ser fonoaudiólogo específicamente para cuidado crítico. Nuestra última pregunta, pues le pediría que empiece Angélica a responder, luego Daniel y por último Rocío. Esta pregunta dice: ¿cuál debería ser para ustedes el futuro del fonoaudiólogo en una unidad de cuidado crítico o en las unidades de cuidado crítico? Bueno, esos futuros espero que no sean tan lejanos, sino cada vez a corto plazo realmente, y tiene que ver uno con el concepto de permanencia en la unidad, o sea, ser uno de los profesionales que están, no solamente porque te llaman en una interconsulta a ver uno o dos usuarios dentro de la unidad, sino ser
parte del equipo permanente de una unidad de cuidado intensivo a lo largo del ciclo vital, llámese neonatos, llámese adultos, llámese cuidado paliativo, cuidado crónico, manejo oncológico, como lo manifestaba Rocío. Ese sentido de estar permanentemente trabajando y tener toda mi atención en estos usuarios, que hace que muchas veces con una sola intervención realmente no se ven avances. Entonces, el solo pasar una vez al día por 20 minutos o por 10 minutos porque el usuario tenía unas condiciones de salud que no lo dejaban tener más terapia, pues no va a tener los avances significativos que uno buscaría. Entonces, el estar permanente en una unidad, yo pensaría que les da mayor posibilidad a los usuarios de tener unos procesos tanto de prevención, de evaluación, de intervención, de asesoría. Podemos estar interactuando mucho más con el equipo interdisciplinar dentro de la unidad, y el manejo de la consejería, los momentos en que está la familia, son los momentos para poder hacer manejos de humanización en la UCI, manejos de comunicación, el cómo facilitarle a la familia estas estrategias de comunicación dentro de la unidad. Él está en una unidad de cuidado intensivo neonatal donde podemos estar en ese momento desde el nacimiento en unidades maternas, que podemos estar ahí dándole la asesoría y la información en lactancia materna, que ya tiene una norma específica para que precisamente se tengan profesionales que se dediquen a dar la información en la promoción de la lactancia materna humana. Entonces, estos elementos van a generar precisamente mayor fortalecimiento de ese futuro fonoaudiólogo, que cada vez va a estar mucho más formado, más capacitado, llegar a que tengamos, como dice Daniel, un gran grueso de fonoaudiólogos con o experticias o con nivel de especialización en esta área, y que obviamente el Ministerio de Educación permita que cada vez se puedan abrir más programas que permitan generar especializaciones en esta área para los fonoaudiólogos. Gracias, Angélica. Rocío, ¿cómo ves el futuro o hacia dónde vislumbras el futuro del fonoaudiólogo en cuidado crítico? Bueno, yo pienso que ya hemos estado o estamos en varias instituciones abriendo este camino, y creo que los que todavía no lo han hecho, abrir el camino es posicionarse fuerte en el equipo interdisciplinario de las unidades de cuidado intensivo. Como decía Angélica, la permanencia diaria, continua y con fundamento teórico es muy importante, porque el solo hecho, hay muchas veces en que te ven y te dicen, ay, fonoaudiología, venga, necesito aquí que me vea este paciente, pero si a ti no te ven, pues nada, vas a hacer que de pronto no te reconozcan ni recuerden el trabajo que tú estás haciendo. Estás generando también estrategias de intervención y de innovaciones, el apoyo constante a todas las disciplinas que tienen y que manejan a los pacientes. Algo que también decía Angélica y me parece importante es abrir paso a la educación, tanto a familiares, a cuidadores, en el entorno en sí de la unidad, pero también en la educación a todas las otras disciplinas, porque muchas veces no hemos sensibilizado lo suficiente y no nos hemos dado a conocer en lo que nosotros hacemos. Entonces es importante hacer esas campañas educativas para que nos conozcan y vean cuál es nuestro trabajo. Además de esto, pues implementar educación formativa e informativa con los cuidadores y familiares, y promover la investigación, que puede ser exclusiva de fonoaudiología, pero también ser partícipes en investigación con otras disciplinas, donde nuestro aporte también puede ser muy importante en la adquisición, pues, de conocimientos con muy buena evidencia científica. Gracias, Rocío. Daniel, cuéntanos cómo ves el futuro del fonoaudiólogo en cuidado crítico. Bueno, yo veo el futuro del fono en cuidado crítico con
una permanencia, como ya lo había mencionado anteriormente, una estabilidad también laboral, o sea, que se quiten de lado los contratos por prestación de servicios, que desaparezcan, que exista una UCI, una UCI pero con H, o sea, una UCI netamente humanizada, donde la triada paciente, profesional de la salud y familiar estén entrelazados entre sí para brindar un mayor confort, un impacto en la rehabilitación de esos pacientes. Seguir creciendo en la oferta académica, pues solamente tenemos dos especializaciones netamente para fonoaudiólogos como tal. Quisiera pues ver más en el futuro, no sé, en X áreas de las tantas que tenemos, y fomentar, seguir con la parte de la investigación, seguir allí, innovando desde el punto de vista biomédico, o sea, crear dispositivos, crear elementos, utilizar nuevas herramientas tecnológicas, como pueden ser la estimulación cerebral profunda, la estimulación transcraneal, en fin, tantas cosas que pueden haber, y se vea pues de una forma un poco más rápida la intervención y los resultados que queremos mostrar y obtener con los pacientes. Entonces, de modo que espero que eso no sea en 50 años ni en 100 años, espero que estar todavía por aquí y verlo, y pues también aportar un poco a esa gran actividad. Entonces, de antemano, pues eso es lo que quisiera ver en un futuro muy corto. Pues sí, esperemos que no se demore tanto, porque no creo que esté todavía en esta dimensión. Bueno, pues de lo que he podido recuperar de ustedes, el futuro de la fonoaudiología es muy próspero en unidades de cuidado crítico. ¿Qué nos hace falta? Promover educación, o sea, más programas de fonoaudiólogos en cuidado crítico, hacer presencia permanente en las unidades con el aval de las instituciones y todas las recompensas laborales que merecemos. Estabilizar nuestro trabajo en UCI y parametrizarlo a través de la innovación biomédica y de la investigación aplicada, y hacer presencia permanente no solo en la unidad, sino dentro del equipo interdisciplinar, pensando que el equipo interdisciplinar sea el garante del ejercicio y de la permanencia del fonoaudiólogo en las unidades. Yo les quiero contar que hace mucho tiempo, tal vez, yo pensaba que el futuro de la fonoaudiología en cuidado crítico estaba en mis manos. Es decir, si yo lograba ser fonoaudióloga en cuidado crítico, ese era el futuro. Lo logré. Y luego pensé, no, si montamos un programa de especialización de fonoaudiólogos en cuidado crítico, ese es el futuro que yo creo que va a pasar. Y lo logramos. Entonces, y ahora, bueno, después pensé, si los fonoaudiólogos en cuidado crítico podemos estar en la AMSI, ese es el futuro del fonoaudiólogo en cuidado crítico. Y también lo estamos logrando. O sea que yo creo que todo esto que ustedes acaban de decir hace parte de los escalones del sueño cumplido, no solo mío, sino de todos los fonoaudiólogos que de una u otra manera hemos estado en cuidado crítico hace mucho tiempo o recientemente. Les quiero agradecer inmensamente a todos ustedes, a los que están conectados aún. Ay, espérenme, quito la pantalla. A los que están conectados aún, muchas gracias. Ya vamos a revisar un poco las preguntas que pusieron en el chat, pero además agradecerles a todos mis colegas que durante estos tiempos durísimos de pandemia estuvieron al frente, no botaron la toalla, sacrificaron tiempos con su familia, sacrificaron su salud, sacrificaron tantas cosas. Muchas gracias, porque muchos de ustedes, los que están aquí conectados, estuvieron o han estado
en situaciones muy difíciles y muy bien por estar acá. También por los que han apoyado esta causa de la fonoaudiología en cuidado crítico, muchas gracias. Y muchas gracias para los que siguen conectados. Voy a revisar en este instante el chat para poder recopilar algunas preguntas. Bueno, tenemos todavía unos minuticos. Creo que las primeras preguntas son para Gabriel. Entonces, bueno, creo que dice, aquí Andrea Romero dice que gracias por ese espacio tan valioso. Tiene dos preguntas puntuales. Desde su experiencia o desde la revisión temática, ¿sugiere alguna especificación en el tratamiento del tratamiento fonoaudiológico en el paciente con ECMO? Y la segunda es si, bueno, vamos a hacer primero esa. La pregunta es puntualmente si desde la experiencia o desde la revisión existe alguna especificación del tratamiento fonoaudiológico en el paciente con ECMO. ¿Se escucha? Sí. Nosotros actualmente, información o revisiones hay información, pero es muy escasa como en el paciente puntual. Nosotros desde la experiencia, te hablo de la experiencia en nuestro centro, nosotros tratamos de que el abordaje de estos pacientes estuviera asociado a las funciones como preventivas en primera instancia, ¿ya? Sobre todo en el escenario COVID. Tuvimos muchos sangrados, muchas lesiones por las aspiraciones en cavidad oral principalmente, y parte del trabajo estuvo orientado a poder capacitar, ¿cierto?, en cómo un buen cuidado oral, ¿cierto?, nos iba a repercutir en el trastorno deglutorio. Ahora, en el abordaje de la disfagia que pudiésemos presentar en estos pacientes, claramente había que conocer todo el basal de este paciente, la intubación, si tuvo pronado en algún momento. Ya, básicamente eso. No sé si ustedes han tenido otra experiencia, pero eso es más o menos lo que nosotros hemos hecho acá. Y es interesante que lo preguntes porque en el Congreso de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en el módulo de fonoaudiología, hay una charla específica para pacientes ECMO, de una experiencia de un centro. Entonces, los invitamos a poder participar de esa actividad. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de María Alexandra Barragán, que dice: buenas noches, gracias por este espacio. Me gustaría conocer las experiencias en las unidades neonatales. No sé si de pronto algo específico. No sé si alguno de nuestros invitados quiere hablar de la experiencia del fonoaudiólogo en unidad neonatal. Bueno, si quieres, comienzo con la unidad neonatal de Marley. ¿Qué elementos innovadores se han podido tener? Uno, la misma presencia en la unidad de cuidado intensivo ha tomado bastante fuerza. De igual forma, la implementación del trabajo de asesoría en lactancia materna en las primeras horas postparto. Entonces, como innovación que se ha tenido es que las madres en sus primeras 24 horas van o les interconsultan para el proceso de asesoría de lactancia materna, el cual lo hace la fonoaudióloga, y hace acompañamientos durante la lactancia materna. Se ha trabajado fuertemente en el trabajo dentro de la unidad de cuidado intensivo con todo lo que es alimentación. Entonces, el hecho de poder estar en una gran cantidad de momentos de alimentación del neonato. Muchas veces tenemos entre 2 y 3 sesiones diarias con esta población, precisamente para disminuir los días de estancia hospitalaria. Dentro de la innovación también que se ha hecho en la unidad ha sido el trabajo protocolizado, muy secuencial y organizado de actividades puntuales, que ha hecho que hagamos abordajes en población neonatal de bajo peso, y se ha empezado a trabajar con niños desde 1.300, 1.400 gramos, donde antes pues eso no estaba proyectado dentro del trabajo fonoaudiológico, sino por encima de los 1.700, y cómo con procesos
de fonoaudiología basada en la evidencia, de trabajo muy riguroso y de protocolos muy claros, se han podido bajar estos tiempos en el peso para poder empezar a abordar esta población, generando de esa medida reducciones en los tiempos de estancia hospitalaria con muy buena ganancia de peso, muy buena ganancia de procesos de alimentación y de adherencia a la lactancia materna tempranamente, a pesar de pues las condiciones propias de la prematurez y de los procesos de bajo peso. Digamos que eso sí ha sido como las experiencias exitosas que se han tenido en la unidad de cuidado intensivo. Ahorita estamos vinculadas y ha sido un proceso arduo de codificar bajo las nuevas normativas el tener ya el código específico de trabajo de información en lactancia materna. Creo que ese ha sido uno de nuestras últimas innovaciones, y eso ha sido del trabajo precisamente de visibilizarnos en la unidad de cuidado intensivo neonatal, donde el grupo de neonatología y pediatría nos referencia, nos tiene muy presentes en todo lo que es relacionado con lactancia materna y procesos de alimentación. No sé, Rocío, en Valle de Lili. Sí, en la clínica también tenemos una presencia fuerte en las unidades de cuidado intensivo y hemos cambiado como un poco el paradigma de que la fonoaudióloga es quien va a darle el tetero, ¿no? Y es la que les apoya a los auxiliares en la toma del tetero, sino que ya han reconocido un poco más que cuál es la parte de la intervención. Y además de todo lo que tú has dicho, también hemos logrado trabajar con niños con labio y paladar hendido, y en algunos casos pues hemos logrado a una alimentación exitosa con la lactancia en estos chiquitos, evitando las gastrostomías. Y también estamos ahorita implementando el uso de otros instrumentos de alimentación, dejando a un lado los chupos, pero estamos como en ese proceso de todavía de poder concientizar al todo el personal que tenemos otros instrumentos que también nos ayudan en esta parte de la alimentación. Y todo lo demás que tú lo has dicho, Angélica, estar allí constantemente con las madres, ayudándoles y apoyándolas en todo el proceso de lactancia, en la importancia de la lactancia, porque hay muchas mamitas que por muchos temores no están junto a sus bebés. Y esto fue duro, sobre todo en época de pandemia, porque no teníamos la posibilidad que las madres estuvieran constantemente. Pero bueno, ya estamos saliendo de esto y ahora estamos nuevamente trabajando de la mano con las madres en todo el proceso de la alimentación con lactancia materna. Quería complementar algo, Joana, antes que cambiemos. Un minuto. Está bien, un minuto. Es que Rocío tocó un elemento muy importante y sé que en muchas unidades es algo muy presente y son los biberones. Precisamente el poder cambiar tantos paradigmas, no solamente de la fonoaudióloga en la unidad, sino ese proceso de poderlos entrenar en la toma de instrucción digital o en el uso de copa o en el uso de cuchara. O sea, el poder sacar los biberones de las unidades de cuidado intensivo ha sido, por ejemplo, procesos muy importantes. Lo mismo que mitos con el tema de la lactancia, que tienen que sacar el pezón con la jeringa, que, bueno, tantas cosas que hacían en lactancia materna que hemos podido cambiar y mostrarles a enfermería que así no se hace, que hay cosas que podemos hacer mejores, que tienen mejor evidencia científica para mejorar esos procesos de alimentación. Menos de un minuto. Vale, gracias. No, pues acá hay más que preguntas, hay muchos aportes de nuestros colegas, entre otras que la exclusividad del fonoaudiólogo para la unidad es lo que nos permite visualizarnos, que el fonoaudiólogo es de gran importancia para el sistema de salud, ya que aportamos en la disminución en la tasa de morbimortalidad y que
Es importante entrenarnos además en soporte vital básico y avanzado porque nos da elementos básicos a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a un código azul por posible broncoaspiración. Y bueno, también hablan aquí de unidades de disfagia, de clínicas de disfagia, que también es otro sueño ahí inminente de nuestro gremio. Bueno, nada, pues creo que con esto terminamos esta jornada. Muchísimas Joana, gracias, perdón, como les digo. Ah, sí, claro, cuéntanos. sí, no, algo súper importante que yo creo que nosotros estamos en eso ahora, es poder posicionar a los fonoaudiólogos en UPC desde la política pública. No sé si lo mencionaron, pero actualmente la norma técnica que organizaba las UPC no consideraba al fonoaudiólogo como parte de la Sí, unidad, ahora se menciona como un interconsultor. Entonces, lo que nos queda a nosotros, como este sueño que mencionabas tú, es que sea un ente fijo en la unidad y que la norma técnica que emana, en este caso nuestro Ministerio de Salud, lo incluya y así podamos gestionar los cargos exclusivos que mencionaba ahí una colega. Entonces, yo creo que eso es súper total. importante, la política pública. Es el futuro, sí, tienes toda la razón también en nuestras políticas de habilitación de los servicios, que los fonoaudiólogos sean parte calificada y permanente de estos servicios. Pues muchas gracias a todos. Aquí están pasando los slides que les muestran nuestras redes, pero también las tarifas y algunos otros datos de agremiación a la asociación AMSI. Esperamos que muchos más fonoaudiólogos hagan parte de este capítulo de rehabilitación que nos ha abierto las puertas como un gran sueño que no pensamos que iba a ocurrir y está ocurriendo. Muchas gracias a Gabriel, a Angélica, a Rocío y a Daniel por su participación. Una feliz noche y espero verlos en próximas oportunidades en otros espacios que nos congreguen a esta parte disciplinar. Una feliz noche y un abrazo para todos. Muchas Gracias Chao, para ti, gracias. saludos para de Lancy. Santiago, que estén bien.